Capítulo 9. Hora de jugar la ofensiva. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente debajo de los pies. Salmo 91, verso 13. ¿Sabes que como creyente en Cristo tienes autoridad sobre el enemigo? No hay duda de que el mundo es un lugar caído y que es el diablo, el dios de este mundo. Ve a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. El apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Pero hoy quiero que introduzcas esta verdad en tu corazón, que nosotros, como creyentes, no estamos llamados a acobardarnos de miedo como la gente del mundo. El diablo puede ser el gobernante de este mundo caído, pero tengo buenas noticias para ti, mi querido amigo. La eterna palabra de Dios proclama que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ve a 1 de Juan capítulo 4, verso 4. En Cristo tenemos autoridad sobre el diablo y todos sus secuaces. En Cristo tenemos autoridad para hollar el león y la cobra. Las trampas del cazador serán frustradas y el cazador será la presa. Nuestro papel en este mundo, cada vez más peligroso, no es el de ser pasivos e indiferentes. No estamos llamados a ser blancos fáciles, esperando ser devorados por el león rugiente. Estamos dotados de poder y autoridad para cazar al león rugiente. En Cristo tenemos autoridad sobre el diablo y todos sus secuaces. La Biblia registra el relato de alguien que mató a un león. Así que estudiemos ese relato para ver qué sucedió. Jueces 14 nos cuenta cómo Sansón estaba en los viñedos de Timnah, cuando de repente un cachorro de león vino rugiendo contra él. Ve a Jueces capítulo 14, verso 5. Ahora, quiero que hagas una pausa por un segundo conmigo. ¿Qué harías si de repente te emboscara un león? Los psicólogos nos dicen que existen esencialmente 3 respuestas posibles que se desencadenan instintivamente cuando una persona se ve inesperadamente empujada a una situación extremadamente peligrosa. Y son luchar, huir o congelarse. ¿Cuál crees que sería tu respuesta? Creo que la mayoría de nosotros probablemente huiríamos o nos congelaríamos. Pero mira lo que Sansón hizo instintivamente cuando fue abordado por el león. El espíritu de Jehová vino poderosamente sobre él y desgarró al león como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en la mano. Jueces capítulo 14, verso 6. Eso sí que es tomar autoridad. El cazador se acercó a Sansón, pero se encontró perseguido. Algún tiempo después, cuando Sansón volvió a pasar por el mismo camino, miró el cadáver del león que había despedazado y vio un enjambre de abejas y un poco de miel en él. Entonces tomó un poco de miel con las manos y se la comió. Y fue a partir de esta experiencia que a Sansón se le ocurrió este acertijo: del que come salió algo de comer, y del fuerte salió algo dulce. Y eso lo puedes encontrar en Jueces capítulo 14, verso 14. Aquí hay una hermosa imagen para todos nosotros. En lugar de ser devorado por el león, Sansón consiguió algo de comer, y de este fuerte depredador que había venido contra él,
Sansón recibió algo dulce. ¿Cuál es la verdad espiritual para nosotros hoy? Que de cada cosa mala y negativa que el diablo te arroje hoy, Dios hará algo dulce para ti. Tus gigantes te serán como pan, y Dios volverá la adversidad en dulce miel para ti. De cada cosa mala y negativa que el diablo te arroje hoy, Dios hará algo dulce para ti. Prepárate para jugar a la ofensiva. Cualquiera que sea el deporte de equipo que sigas, sea el baloncesto o el fútbol, sabrás que la defensa es vital. Y sin una buena estrategia defensiva, un equipo perderá. Sin embargo, usted y yo sabemos que la defensa por sí sola no gana el Super Bowl. Te mantiene vivo en el juego y te mantiene en la contienda. Pero la defensa por sí sola no gana campeonatos. La oración de protección del Salmo 91 tiene muchos elementos defensivos. Hemos hablado de morar en el lugar secreto del Altísimo, morar bajo la sombra del Todopoderoso y tomar al Señor como nuestro refugio y fortaleza. Hemos visto cómo estamos cubiertos bajo sus alas y protegidos por un ejército angelical. Ahora que tenemos nuestro juego defensivo cubierto, ¿estás listo para jugar a la ofensiva? Ciertamente hay momentos y estaciones en las que lo mejor es refugiarse y dejarse cobijar. El Señor es nuestra casa segura, nuestro escondite y nuestra fortaleza impenetrable. Y me encanta que podamos refugiarnos en Él. Pero la oración de protección no termina ahí. También declara esto en el versículo 13. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Eso es adoptar una posición ofensiva. Eso va al ataque. Eso es tomar autoridad. En el Evangelio de Lucas vemos a nuestro Señor Jesús enviando 70 discípulos contra el reino de las tinieblas. Él los envió de dos en dos como corderos en medio de lobos. Ve a Lucas capítulo 10, verso 3. ¿Alguna vez has visto a un cordero dominar a un lobo? Por supuesto que no. Verás, esta autoridad de la que estamos hablando no es una autoridad natural. Como el cordero, tú y yo no tenemos poder en nosotros mismos. La autoridad de la que hablo es una autoridad sobrenatural que viene de nuestro Señor Jesucristo. Así como la fuerza que permitió a Sansón destrozar al cachorro de león fue una fuerza sobrenatural. Como creyentes tenemos autoridad sobrenatural que proviene de nuestro Señor Jesucristo. En todas las representaciones de Sansón que he visto, siempre se le representa como un hombre corpulento y musculoso. Personalmente, creo que podría haber sido pequeño y flaco, pero dotado de poder y poder sobrenatural de Dios. Es que ver a Sansón enfrentarse al león habría sido como ver a un cordero enfrentarse a un lobo feroz. Naturalmente, las probabilidades están en contra del cordero, pero sabemos que aquel que está en nosotros es mayor que cualquier depredador que haya en el mundo. ¿Amén? No es de extrañar que Sansón pudiera destrozar al león con sus propias manos. Amigo mío, realmente espero que entiendas esto. En Cristo, eres mucho más fuerte de lo que crees. Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero Dios siempre usa las cosas débiles de este mundo para confundir a los sabios y a los poderosos. Ve a 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Recuerda, la carrera no siempre es para los veloces, ni la batalla para los fuertes.
Es el Señor quien finalmente determina quién saldrá victorioso. Y ya que el Señor es por ti, ¿quién contra ti? Ve a Romanos capítulo 8, verso 31. En Cristo eres mucho más fuerte de lo que crees. Mira el intercambio entre los 70 discípulos y el Señor Jesús cuando regresaron. La Biblia nos dice que volvieron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Y les dijo: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10 del verso 17 al 19. Ese, amigo mío, es el poder y la autoridad que tenemos como creyentes hoy. El enemigo está debajo de tus pies. En el capítulo 5 de este libro vimos cómo Romanos 16:20 declara que el Dios de paz aplastará a Satanás. ¿Recuerdas dónde será aplastado? Así es, bajo nuestros pies. Así que no pongas al diablo en un pedestal como si tuviera dominio y poder sobre ti. Es que él es un enemigo derrotado. Su lugar apropiado no es gobernarte, sino estar bajo tus pies. La Biblia es muy consistente y siempre pone al diablo debajo de tus pies. Ve a Génesis capítulo 3, verso 15 y a Efesios capítulo 1, verso 22. No estás a merced de los ataques del enemigo. Recuerda que en Cristo estás muy por encima de todo principado, potestad, poder y señorío. Efesios capítulo 1, verso 21. Y todo león y serpiente hollarás. En Cristo estás muy por encima de todo principado, potestad, poder y señorío. ¿Quieres ver cómo puedes tomar autoridad sobre tu situación manteniéndote firme en la palabra de Dios? Bueno, únete a mí para oír este maravilloso informe de Giselle, de Texas, que quiso compartir conmigo. Mi marido fue operado de una hernia. Fue un procedimiento sencillo en el que se insertó un trozo de malla en la zona afectada y pudo regresar a casa el mismo día. Sin embargo, tenía cada vez más malestar después de llegar a casa. Él estaba muy hinchado, tenía mucho dolor y tenía fiebre. Así que lo admitieron nuevamente en el hospital y pasamos la siguiente semana allí. Resultó que una obstrucción intestinal estaba causando todos sus problemas. Así que se planeó otra cirugía. Sinceramente, en ese momento nos sentimos muy desanimados y derrotados. Entonces recordé haber aprendido unas semanas antes del pastor Joseph Prince acerca de cómo los cristianos deben hacerse cargo y ordenar a los síntomas y que utilizaran la palabra de Dios. Así que se lo conté a mi esposo y oramos hablando la palabra de Dios. También ordené que desapareciera la obstrucción intestinal en el nombre de Jesús. Más tarde, esa noche, mi esposo fue a hacerse una serie de pruebas abdominales. Se trataba de pruebas que el hospital había estado realizando 2 veces al día desde su ingreso para evaluar su progreso. A la mañana siguiente, cuando se estaban haciendo las pruebas nuevamente, mi esposo comenzó a sentirse muy bien y anunció que se iba para la casa. El médico quedó encantado por su gran cambio y nos dijo que el bloqueo que se había detectado en todas las demás pruebas realizadas anteriormente no se encontró en las últimas 2 pruebas. Entonces le dieron el alta a mi marido y nos fuimos a casa. Alabado sea el Señor por su protección y curación. Toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo Giselle no huyó ni se quedó paralizada cuando fue atacada.
a pesar de que como pareja se sintieron desanimados cuando escucharon el informe médico. Rápidamente puso en práctica lo que me había oído enseñar acerca de ejercer nuestra autoridad mediante el uso de la palabra. Ella y su esposo oraron, hablando la palabra de Dios sobre su cuerpo, y ella ordenó que los síntomas negativos desaparecieran en el nombre de Jesús, como lo hizo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Y eso lo puedes encontrar en Hechos capítulo 3, verso 6. Así, amigo mío, es como hoy pasamos a la ofensiva contra el enemigo. Blandemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra autoridad, nuestra fuerza y nuestra victoria se encuentran en su palabra. Quiero que mires cómo la Biblia describe la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ve a Efesios capítulo 6 del verso 14 al 17. ¿Has notado que la coraza de justicia, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación son elementos defensivos que se usan para guardarte y protegerte? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única pieza de la armadura que resulta ofensiva. Por eso, en cada ronda de ataque que el diablo lanzó contra nuestro Señor Jesús, Él contraatacó con la espada del Espíritu y usó la palabra escrita de Dios. Cuando hacemos la oración de protección del Salmo 91, estamos orando según la palabra de Dios y empuñando la espada del Espíritu. Así que no importa qué informe te esté rugiendo, ya sea de médicos, banqueros o de los medios de comunicación, toma tu lugar de autoridad y aférrate a las Escrituras para tu situación. Defiéndete con la palabra de Dios. Cuando oramos el Salmo 91, estamos orando según la palabra de Dios y empuñando la espada del Espíritu. El león rugiente. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice que el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿No es interesante que tenga que buscar a quienes pueda devorar? Esto significa que no puede devorarlos a todos. Así que no le entregues tu autoridad y te encuentres entre aquellos a quienes él puede devorar. ¿Notaste que deambula como un león rugiente? Le pregunté al Señor por qué el diablo anda como un león rugiente y no como otra criatura. Y me llevó a Proverbios capítulo 19, verso 12. ¿Qué dice? La ira del rey es como rugido de león. El diablo es un mentiroso, es un impostor también. Él anda como un león rugiente porque está imitando al Rey de Reyes. Nuestro Señor Jesús, el verdadero león de Judá. Él quiere que la gente piense que nuestro Rey está lleno de ira y rabia contra nosotros. Él viene hacia nosotros rugiendo con voz de condenación, acusación y vergüenza. Y todos hemos oído ese rugido antes. Satanás quiere que tengas la impresión de que Dios está enojado contigo, que le has fallado y que Él no solo está decepcionado contigo. Ahora piensa en esto por un momento. Si crees eso acerca de Dios, ¿te estarías refugiando bajo el amparo de sus alas? ¿Estarías ocupando el lugar que te corresponde de autoridad, poder y fuerza? Por supuesto que no. De hecho, huirías de Dios.
Los creyentes que están bajo una nube de condenación no harán la oración de protección. Se sienten indignos de las promesas de Dios y, de hecho, esperan castigo y juicio de Dios. Es ahí exactamente donde el diablo quiere que estés. Cuando huyes de Dios, estás corriendo directamente hacia la trampa del diablo. Abdicas de tu lugar de autoridad cuando abdicas de tu lugar de intimidad con Dios. Amado, necesitas saber esto. Eres amado y Dios no está enojado contigo. En Cristo puedes tener la seguridad de que eres perdonado, amado y justo. Ve a Efesios capítulo 1, verso 7, a Romanos 8, 37 y a 2 de Corintios 5, 21. El Señor Jesús ha tomado todo tu castigo en la cruz para que hoy puedas disfrutar de su favor inmerecido. Dios te ve en Cristo, quien es completamente inmaculado y sin mancha. Según nuestras propias obras, ninguno de nosotros califica para su protección. Pero gracias a lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, todos podemos acercarnos con valentía a su trono de gracia. Ve a Hebreos capítulo 4, verso 16. Por lo que Él ha hecho, calificamos para morar en el lugar secreto con el Rey de Reyes, donde el falso león rugiente no tiene poder sobre nosotros. Quiero que leas todo Proverbios capítulo 19, verso 12. Dice lo siguiente: la ira del rey es como rugido de león, pero su favor es como rocío sobre la hierba. La ira de Dios contra nuestros pecados quedó completamente satisfecha en el Calvario, y hoy somos beneficiarios de su favor. En hebreo, la palabra usada para favor es ratzon, que significa su placer, deleite, buena voluntad y aceptación. Nuestro lugar de protección fue comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Él hemos sido hechos justos y todas las bendiciones de los justos, incluida la protección, provisión y la duración de los días, son nuestra herencia. Ese es el lugar en el que nos encontramos hoy. ¿Y no es esto hermoso? No es de extrañar que las Escrituras nos dicen: los impíos huyen sin que nadie los persiga, pero los justos están confiados como un león. Proverbios capítulo 28, verso 1. También nos dice que la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, verso 16. Un hombre o mujer justo es lo que eres en Cristo. Y cuando oras la oración de protección del Salmo 91, tus oraciones son de gran ayuda porque Dios responde tus oraciones. Como hombre o mujer justo en Cristo, tus oraciones son de gran ayuda porque Dios responde a tus oraciones. Recibí un testimonio de la protección divina de Dios de parte de Sally, que vive en Sudáfrica. Anímate a oír cómo ella oró pidiendo protección sabiendo que es justa en Cristo. Iba conduciendo un coche alquilado cuando escuché un fuerte golpe. Al cabo de unos momentos me di cuenta de que el coche estaba en llamas. Inmediatamente apagué el motor para salir, pero para mi horror, no pude quitarme el cinturón de seguridad ni abrir la puerta. Estaba atorada. Finalmente logré abrir la puerta, pero para entonces las llamas amenazaban con entrar al interior del coche y tuve que volver a cerrar la puerta. Algunos otros automovilistas vinieron a gritarme que saliera porque parecía que el auto estaba a punto de explotar. No sabían que yo estaba atrapada por el cinturón de seguridad. Llamé a Abba Padre y simplemente declaré: yo soy tu justicia. Tú eres el único que puede salvarme. Mientras esas palabras resonaban en mis oídos y en mi corazón, escuché un clic cuando se soltó el cinturón de seguridad.
Salí corriendo del coche sin llevarme ninguna de mis pertenencias. Cuando me di cuenta de que iban a quemar mis llaves y mis documentos, corrí de regreso al auto para intentar recuperarlos. Todos a mi alrededor me gritaban que me alejara del auto en llamas. Entonces, un valiente automovilista vino en mi ayuda con un pequeño extintor. Rompió la ventanilla del pasajero delantero y recuperó mi bolso. Para entonces, los bomberos ya habían llegado y pudieron sofocar el incendio. Después de todo, mi coche no explotó. Alabo al Señor por liberarme sana y salva de esta peligrosa situación. Me di cuenta de que el diablo hace tiempo que fue derrotado y ya no tenemos que temer a nada. Gracias, Pastor Prince, por predicar el Evangelio. Alabado sea el Señor por su liberación y protección. Sally, gracias por compartir cómo el Señor respondió a tu oración. Personalmente no recomendaría a nadie que regrese a su auto en llamas para recoger sus pertenencias. Pero me alegro contigo de que a pesar de correr este riesgo estuviste protegida de todo peligro. ¿No hay sufrimiento para el creyente? ¿Estoy diciendo que no hay sufrimiento en el cuerpo de Cristo? Mi querido lector, ninguna de estas verdades protectoras compartidas en la palabra de Dios niega el hecho de que somos llamados y tenemos el privilegio de sufrir persecución por causa de su nombre. El apóstol Pablo comparte en el libro de Filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís, está en mí. Filipenses capítulo 1 del verso 29 al 30. Además, Pablo le dice a su protegido Timoteo: todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirá persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Jesús mismo dijo que aquellos que lo sigan serán perseguidos por causa de su nombre. Ve a Mateo capítulo 10 verso 22. Esta persecución involucra a otras personas que vienen contra usted. Cuando vive una vida piadosa y predica el Evangelio de Jesucristo, tenga claro que no se trata de enfermedades terminales, accidentes trágicos o muerte prematura. Pero Pastor Prince, ¿qué pasa con Job? ¿No fue Job un hombre justo que experimentó un sufrimiento terrible? He predicado un mensaje completo sobre Job y el objetivo de este libro no es cubrir todo el espectro del sufrimiento de Job. Por ahora, solo quiero que veas que lo que le pasó a Job no es algo que te sucederá a ti, que estás en Cristo hoy. Verás, una de las quejas de Job fue esta: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera unirnos. Ve a Job, capítulo 9, verso 33. Ahora, quiero que vayas y leas estas poderosas palabras dichas por Eliú en Job, capítulo 33, del verso 23 al 25, que describen a este mediador. Si hay para él un mensajero, un mediador, uno entre mil, para mostrar al hombre su rectitud, entonces se apiada de él y le dice: líbralo del descenso a la fosa, volverá a los días de su juventud. He encontrado un rescate. Su carne será joven como la de un niño. La descripción que hace Eliú de un mediador presagia lo que nuestro Señor Jesucristo haría y sería para nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, del verso 5 al 6, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para ser testificado a su debido tiempo. Job
experimentó sus sufrimientos porque no tenía un mediador. Pero hoy, usted y yo lo hacemos en la persona de nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz para expiar nuestros pecados y nos hizo justos ante Dios. Él se convirtió en nuestro rescate. La palabra hebrea para rescate proviene de la raíz kafar, que significa hacer expiación. La sangre expiatoria de Cristo ha cancelado todos los derechos legales que el enemigo tenía contra usted y su familia. Hoy, a causa de lo que Cristo ha hecho y ha llegado a hacer por nosotros, Dios dice: porque he hallado rescate, libra a este hombre, es decir, a ti y a mí, de descender a la fosa. Amados, la sangre expiatoria de Cristo ha cancelado todos los derechos legales que el enemigo tenía contra usted y su familia. Cuando recibamos todo lo que su sacrificio perfecto en la cruz ha logrado por nosotros, lo veremos liberarnos del hoyo. Hoy no tienes que vivir con miedo de ser como Job. Es que a diferencia de Job, tenemos un mediador, Cristo Jesús. En Él puedes esperar un futuro lleno de sus promesas, bendiciones y protección. Vea Salmos capítulo 23, verso 6. Autoridad sobre la muerte. En este punto, algunos de ustedes se estarán preguntando, si como creyentes tenemos autoridad sobre el enemigo, ¿por qué fueron martirizados el apóstol Pablo y algunos de los otros apóstoles? ¿No tenían acaso la autoridad para aplastar a los enemigos que buscaban sus vidas? Bueno, en primer lugar, permítanme decirles que eligieron ser martirizados y no fue algo que los tomó por sorpresa. Permítanme mostrarles alguna evidencia de esto en la palabra de Dios. El capítulo 11 de Hebreos relata los asombrosos héroes de la fe a lo largo de los pasillos del tiempo. Aquellos que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, de debilidad se fortalecieron, se hicieron valientes en la batalla, hicieron huir a los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos resucitados. Otros fueron atormentados, no aceptando la liberación. Eso lo puedes encontrar en Hebreos capítulo 11 del verso 33 al 35. La frase no aceptar la liberación nos dice que se les ofreció la liberación, pero decidieron no aceptar. Esto se debió a que eligieron estar con Jesús para obtener una resurrección mejor. Escuche cómo el apóstol Pablo habló sobre su vida. Para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo hacer una obra más fructífera para Cristo. Así que realmente no sé cuál es mejor. Estoy dividido entre estos dos deseos. Anhelo ir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Sabiendo esto, estoy convencido de que permaneceré vivo para poder continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar el gozo de su fe. Y eso lo pueden encontrar en Filipenses capítulo 1 del verso 21 al 25. Estas son las palabras de un hombre que tenía poder sobre la vida y la muerte. Está lejos de algunas enseñanzas erróneas que he escuchado de personas que te dicen que, cuando llegue tu momento, morirás y no tendrás nada que decir al respecto. No sé lo que dicen sus Biblias, pero mi Biblia dice, te saciaré de larga vida. Vea Salmo capítulo 91, verso 16. Todos nosotros tenemos la libre elección de usar nuestra fe para creerle a Dios durante una larga vida. ¿Cuánto tiempo de vida? Bueno, eso depende de ti según tu fe y tu satisfacción. Todos nosotros tenemos la libre elección de usar nuestra fe para creerle a Dios durante una larga vida. En cuanto al apóstol Pablo, sabemos que estuvo satisfecho antes de ser martirizado,
porque en el último capítulo de su última epístola escribió su epílogo. Porque ya estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Finalmente está guardada para mí la corona de justicia. Segunda de Timoteo capítulo 4 del verso 6 al 8. Decidió que había luchado bien y había terminado la carrera. Fue suficiente. Estaba satisfecho. Vemos aquí a un hombre con autoridad sobre la muerte. Pablo no fue asesinado. Él estaba listo para ir. Ahora bien, hubo momentos anteriores en la vida de Pablo en los que Pablo aún no estaba listo para partir. Una vez cuando lo apedrearon, lo sacaron a rastras de la ciudad de Listra y lo dieron por muerto. ¿Sabes por qué lo hizo? Se levantó, regresó a la ciudad y continuó predicando el Evangelio de la Gracia. Ve a Hechos capítulo 14 del verso 19 al 21. En otra ocasión, cuando se encontraba en la isla de Malta, una serpiente venenosa lo mordió mientras echaba al fuego una leña que había recogido. Pablo simplemente la arrojó al fuego. Las personas que presenciaron la mordedura de serpiente esperaron a que se hinchara o cayera muerto repentinamente. Pero después de esperar mucho tiempo y ver que estaba completamente ileso, decidieron que era un dios. Esto lo puedes encontrar en Hechos capítulo 28 del verso 3 al 6. Tú y yo sabemos perfectamente que Pablo no era ningún dios. Pero al igual que tú y yo, él era hijo del Dios Altísimo. La serpiente no tenía poder sobre el apóstol Pablo. Querido lector, querido oyente, la misma autoridad sobre el enemigo que tenía el apóstol Pablo nos pertenece a ti y a mí hoy. Sea lo que sea con lo que el león rugiente o la serpiente venenosa te ataque hoy, recuerda, el lugar que le corresponde está debajo de tus pies. Aleluya.